Uno de los criterios más populares para hallar máximos y mínimos es el criterio de la primera derivada. Y básicamente dice que si dado un punto x0 y si existe un intervalo con centro en x0, de tal manera que a la izquierda del x0, en esta parte del intervalo, todas las derivadas de la función son positivas, y a la derecha de x0, o sea en esta parte del intervalo, todas las derivadas son negativas, entonces el punto x0 es un máximo para la función f. Y pues la otra parte para el mínimo diría lo siguiente: si para el punto x0 existe un intervalo con centro en x0, de tal manera que en esta parte del intervalo, o sea a la izquierda del punto x0, todas las derivadas son negativas, y a la derecha del punto x0 todas las derivadas son positivas, entonces la función alcanza un mínimo en el punto x0. Bueno, ese resultado pues depende de un resultado muy importante, que dice que si en un intervalo, digamos en esta parte que está aquí, todas las derivadas son positivas, entonces en ese intervalo la función es estrictamente creciente. Y la otra parte que también dice que si en un intervalo, digamos todas las derivadas son negativas, entonces la función es estrictamente decreciente. Bueno, ese resultado nos está diciendo bajo qué condición en un intervalo la función es estrictamente creciente o estrictamente decreciente. Bueno, y la demostración de ese criterio para ver cuánto una función es estrictamente creciente o estrictamente decreciente, pues se basa en el teorema del valor medio, que dice básicamente que si tenemos una función f, que es una función continua en un intervalo cerrado a, b, o sea tenemos esta función f que es continua en el cerrado a, b y derivable en el abierto a, b, entonces existe un punto x0 de tal manera que la pendiente de esta recta que pasa en el punto x0, f de x0, esta pendiente pues es la misma que la pendiente de esta otra recta que está aquí, la recta que pasa por los puntos generados por a y b, o sea el punto a, f de a y el punto b, f de b. Bueno, la prueba del teorema del valor medio, que me está garantizando la existencia de un punto en este intervalo donde esta recta es paralela a esta recta que se genera con el punto A y el punto B, con estos puntos que están acá, A, f de A y B, f de B. Para probar este resultado, pues se prueba una versión más sencilla de esta figurita que está aquí. La versión más sencilla es que esta recta sea paralela al eje X y obtendríamos entonces algo parecido a esto, a esta figura que está aquí, y entonces obtendríamos una versión más sencilla de este teorema del valor medio, y esa versión más sencilla se llama teorema de Rolle. Bueno, con la ayuda del teorema de Rolle se prueba el teorema del valor medio, y con la ayuda del teorema del valor medio se prueba que si en un intervalo una función tiene derivada positiva, entonces en ese intervalo la función es estrictamente creciente, y con ese resultado se prueba el criterio de la primera derivada para hallar máximos y mínimos. Bueno, concentrémonos entonces en el teorema de Rolle, que dice que si tengo una función que es continua en el cerrado AB, con extremos A y B, y derivable en el intervalo con extremos AB pero abierto, A abierto y B abierto, y de tal manera que f de A es igual a f de B, o sea que estas alturas son iguales, entonces existe un punto, al menos un punto x0, existe x0 en a, b, podría ser de tal manera que la derivada en ese punto es 0, o sea que ciertamente pues se ve que esta recta que pasa en este punto pues es paralela a
al eje X y por lo tanto la derivada en este punto sería 0. Es más, para esta figura que tenemos aquí hay 3 puntos donde la derivada vale 0. Este punto que está aquí, pues la derivada vale 0. Este punto que está aquí, su derivada en ese punto vale 0. Y este otro punto que está aquí, la derivada también vale 0. Bueno, el teorema de Rolle garantiza que existe al menos un punto donde la derivada vale 0. Ok. Para justificar este resultado, la idea es como sigue. ¿Qué sabemos de una función que es continua en un intervalo cerrado a, b? Pues que alcanza su valor máximo y su valor mínimo en este intervalo. O sea, que la imagen, que en este caso si lo dibujamos, la imagen sería esto que está aquí, sería esta altura, este puntito, hasta llegar a este otro que está por acá. Esa sería la imagen de la función. Entonces, en ese sentido, existiría el punto máximo y el punto mínimo de la función. O sea que aquí tendríamos que esta imagen tiene un valor máximo y un valor mínimo. Bueno, o sea que existe un punto en el dominio que genera el mínimo y existe un punto en el dominio que genera el máximo. Bueno, entonces eso ya lo sabemos porque la función es continua en un cerrado de extremos a, b. Ok, entonces la idea es aprovechar ese resultado. Bueno, sabemos que también la función es derivable y tenemos un resultado que dice que si una función es derivable en un punto y alcanza su máximo o su mínimo en ese punto, entonces la derivada vale 0. Bueno, entonces ya hay muchos resultados que podemos usar. Ok, bueno, entonces el hecho ahorita importante es que esta es una función continua en un cerrado y por lo tanto alcanza su valor mínimo y su valor máximo. Bueno, ahora, como ya sabemos que lo alcanza forzosamente, puede que el máximo o el máximo o el mínimo se alcance en el interior del intervalo a, b. O sea, se alcance en el intervalo abierto a, b. Puede que el máximo o el mínimo, en este caso es una o, el máximo o el mínimo se alcance en este intervalo a, b abierto. Si es así, dado que la función es derivable, entonces existe un punto x0 donde la derivada vale 0. Y ya terminamos. Ese es el primer caso. Vamos a escribirlo. Entonces sería caso 1. La primera parte sería el caso 1. Tendríamos f alcanza máximo o mínimo en a, b. Claro, hay que garantizar que existe el máximo y mínimo y esto es lo que viene antes. Sería como f es continua. Como f es continua en el cerrado a, b, entonces f alcanza su valor máximo y mínimo en el intervalo a, b. Bueno, esa es hipótesis. Ok, esta es la idea de la prueba. Bueno, entonces, el caso 1, f alcanza máximo o mínimo en a, b. Ok, pero f es derivable en ese intervalo. Eso es hipótesis. Es derivable en a, b. Bueno, por lo tanto, existe un punto x0 que está en el intervalo a, b, tal que f' de x0 pues es
0, porque si f alcanza un máximo o un mínimo, hay un punto x0 donde hay máximo o mínimo, y puesto que f es derivable en todo el intervalo a, b, y ese punto está en el intervalo a, b, entonces la derivada es 0. Ya tenemos lo que queremos. Ahora, el otro caso 2, es que f alcanza máximo y mínimo en los extremos en el conjunto A, B, en este conjunto, o sea, en los extremos. El primer caso es que alcanza un máximo o mínimo en el intervalo A, B abierto, en esta parte. En esta parte alcanza máximo o mínimo. Y la otra parte, o el otro caso, es que el máximo y el mínimo se alcancen en los extremos. Bueno, si pasa eso, entonces tenemos lo siguiente. Bueno, f alcanza máximo y mínimo en A, B. Por lo tanto, bajo estas condiciones, pues vamos a suponer que f de A sea máximo, por ejemplo, y pues f de B que sea mínimo. Los otros casos van a ser similares. Si pasa eso, pues entonces tendríamos que f de A es mayor o igual que f de x para toda x que está en el intervalo cerrado a, b, pero además f de b por ser el mínimo, pues es menor o igual que f de x para toda x que está en el intervalo a, b, pero f de a es igual a f de b. Eso es hipótesis. Tenemos que, pero f de a es igual a f de b. F de a es igual a f de b. Eso es una hipótesis que tenemos. Bueno, por lo tanto, pues resulta entonces que f de x, por ejemplo, es igual a f de a para toda x que está en el intervalo a, b. Por lo tanto, pues f es la función constante, o sea que f' en x pues sería 0 para toda x que está en este intervalo, en particular para los x que están en el intervalo abierto a, b, es decir, que f' de x pues es 0 para todo x que está en el abierto a, b. Entonces, ciertamente existe al menos un punto donde la derivada es 0. Por ejemplo, el punto medio entre A y B. Bueno, entonces lo que hemos probado es que en cualquiera de estos dos casos, pues existe un punto, al menos, donde la derivada vale 0. Aquí el punto se llama x0, y aquí podríamos tomar cualquier punto del intervalo abierto a, b, en particular el punto medio. Bueno, entonces con eso hemos cubierto pues todos los casos para el problema, porque siempre va a ocurrir esto, que f alcanza un máximo o un mínimo en esta parte. Si es así, ya terminamos, y si no, eso significaría que alcanza el máximo y el mínimo en los extremos del intervalo. Pero si pasa eso, lo que obtenemos es una función constante. Entonces la derivada de esa función pues siempre es 0 para cualquier punto del intervalo, en particular para los puntos de este intervalo.
en particular para el punto medio del intervalo. Bueno, hemos demostrado entonces el teorema de Rolle. Ahora probemos el teorema del valor medio, que básicamente dice que si tenemos una función que es continua en este cerrado y derivable en este abierto, entonces existe un punto en este abierto de tal manera que f' de x0 es f de b menos f de a entre b menos a. Esto que está aquí, lo que está diciendo es que la pendiente de la recta que pasa por el punto a, f de a y b, f de b, la pendiente de esa recta es la pendiente de una recta que es tangente a la gráfica de la función f. O sea que está pasando lo que teníamos en nuestra figura de esta parte. Existe un punto x0 de tal manera que esta recta es paralela a esta. O sea que la pendiente de esta recta, que es f' de x0, es igual a la pendiente de esta recta, que es f de b menos f de a entre b menos a. Eso es lo que estaría diciendo el teorema del valor medio. Para la justificación de este resultado, pues hay que concluir lo siguiente. Hay que concluir que f' en x0 es igual a f de b menos f de a sobre b menos a. Bueno, entonces, pues básicamente sería concluir algo como lo que sigue, que 0 es igual a f', que 0 es igual a, vamos a escribirlo de esta manera, es igual a f de b menos f de a sobre b menos a menos f' de x0. Ok, entonces aquí en esta parte, en esta parte que está aquí, pues debimos de haber derivado una función y a esa función evaluarlo en un punto x0 y debió de habernos dado 0 y después obtener esta parte. Bueno, entonces pensando en el teorema de Rolle, necesitamos una función continua en un cerrado, derivable en un abierto, entonces existe un punto x0 cuya derivada es 0. Bueno, pues con esa idea hay que construir la función, pues parecería casi natural definir la función como sigue. Vamos a definir g de x igual a f de b menos f de a sobre b menos a. Recordemos que hay que derivar esta g y nos tiene que dar pues esta derivada que está aquí y después evaluarlo en el punto x0. Bueno, entonces necesitábamos tener aquí pues algo parecido a lo que voy a escribir. Sería esto y poner una x acá. A la hora de derivar esto obtenemos f de b menos f de a entre b menos a. Pero la que nos va a servir sería algo así como x menos, aquí es b menos a, sería x menos a. Vamos a definirlo así. A la hora de derivar esta parte obtendremos f de b menos f de a entre b menos a. Y aquí vamos a restarle pues la función f de x. Y al derivar esta parte obtendríamos f' de x, que al evaluar en x0 nos daría esto que está aquí. Bueno, entonces la función que nos va a servir parecería que es esta g de x que hemos definido. Si derivamos esta función y la evaluamos en algún x0, pues nos daría esta parte que está aquí. Y nada más hay que checar que realmente existe un x0 donde la derivada de g nos da 0. Y eso nos lo garantiza si se cumplen las condiciones del teorema de Rolle. Bueno,
Entonces definimos esta función y vemos que se satisface las condiciones del teorema de Rolle. Bueno, entonces la idea de la demostración es como sigue. Idea. Definimos sea g de x igual a f de b menos f de a sobre b menos a, todo esto por x menos a menos f de x. Entonces esta función que definimos, pues g, esta función g es continua en el intervalo cerrado a, b. Es continua en a, b. ¿Por qué? Porque f lo es, y esta parte, esta f sí es continua en ese intervalo a, b, y esta función que está aquí es una recta, es continua en todos los reales, en particular en el intervalo cerrado a, b. Bueno, entonces ya tenemos que se cumple esto. Además, g es derivable en el abierto a, b. ¿Por qué es derivable en ese abierto con extremos a, b? Pues porque f lo es por hipótesis. Y esta función que está aquí es una recta, la cual es derivable en todo r, en particular en este intervalo. Entonces la diferencia de esto pues va a ser derivable en el intervalo a, b. O sea que g es derivable en el intervalo a, b abierto. Bueno, entonces ya tenemos la segunda hipótesis que nos pide el teorema de Rolle. La otra hipótesis es que hay que hallar el valor de g de a y hallar el valor de g de b y ver que son iguales. Si hallamos el valor de g de a, pues resulta que al evaluar en la función que tenemos como g de x, nos daría que esta parte es 0, porque aquí estaría a menos a es 0, nos da 0, nos quedaría menos f de a, o sea que esto sería menos f de a. Y al evaluar en b, g de b, nos daría, sería simplemente f de b menos f de a menos f de b. Y entonces esto simplemente nos daría menos f de a. Por lo tanto, obtendremos que g de a es igual a g de b. Y estas son las tres condiciones que nos está pidiendo el teorema de Rolle. Por lo tanto, como pasa eso, entonces la conclusión es que existe un x0 en el intervalo a, b abierto, tal que g' en x0 pues es 0. Eso es por el teorema de Rolle. Bueno, pero si pasa eso, entonces eso nos diría que la derivada de la función al evaluar en este punto es 0. Entonces derivamos g de x. Al derivar g de x obtendríamos aquí g' de x, y la derivada pues nos daría esta parte que está aquí, simplemente nos daría esto menos f' de g de x. Vamos a pasar esto para acá. Aquí nos falta esta derivada, f', porque derivamos g. Al derivar la g que está aquí, pues nos quedaría esta parte nada más, que es esto, y f', que es esto. Y al evaluar en x0, esto que está aquí es 0, esto se transforma en f' de x0, y por lo tanto f' de x0 es lo que tenemos aquí. Y hemos demostrado entonces el teorema del valor
medio.